sobre este tema con el analista político César Campos. Nos acompaña ahí en estudios. ¿Cómo está, César? Bienvenido. Encantado, Tatiana, como siempre. Gracias por acompañarnos. Te invito a que nos esperes unos minutos porque también estamos enlazados para analizar este mismo tema con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Gracias por atendernos. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. ¿Se pudo evitar esta situación? ¿Se pudo evitar que Dina Boluarte sea agredida de esta manera? Absolutamente. En realidad aquí hay varios responsables. En realidad la primera responsable es la mandataria. Ella rompió el protocolo de seguridad. Ella no debió haber bajado al estrado en este baño de popularidad. Y sin lugar a dudas la segunda responsabilidad recae en la policía, porque si es que rompe el protocolo de seguridad la mandataria, le corresponde a la policía estrechar el círculo de seguridad en torno a ella. Pero si somos absolutamente objetivos, hay dos razones por las cuales este hecho no debió haberse producido. El primer hecho es que los informes de inteligencia deben haber catalogado la presencia de la mandataria en un riesgo al menos medio o alto, y de ser ese el caso, el círculo de seguridad y el protocolo debe haber sido mucho más intenso. En segundo lugar, después de haber estado en el estrado, la mandataria no debió haber obviamente descendido para arrojar caramelos al público que estaba ahí, puesto que la herida del pueblo de Ayacuchano, en lo que se refiere a las muertes producidas ya el año pasado, o el anteaño pasado inclusive, 22, siguen estando ahí. Sí. Sobre todo cuando no hay todavía, obviamente, resultados precisos o explicaciones que el pueblo de Ayacuchano siente que aún no serán entregados, ¿no? Claro, al parecer uno de los primeros gestos que enfurece a la población tiene que ver con que ella dice desde el estrado: en diciembre vamos a inaugurar esta obra, cuando diciembre es un mes importante porque es el mes en el que fallecen estas personas y se recuerda específicamente el momento en que ocurrió ese hecho. Esto no es bien tomado, posteriormente ya cuando baja y todo lo que venía comentando. Y respecto a la investigación que tiene que haber previa a que viaje un mandatario, una mandataria a una región, la Unidad de Investigación de Panamericana ha accedido a un informe de la Dirección de Inteligencia de la Policía que advierte de los riesgos que existían en que la presidenta Boluarte viaje a Ayacucho, que no descartaban el hecho de que pudieran desarrollarse actos agresivos en contra de ella, protestas, acciones violentas. ¿No se debió entonces permitir que la presidenta viaje a Ayacucho? Son tres las fuentes de inteligencia básicas para este tipo de situaciones. La DIRIN es la que usted ha mencionado, que es la inteligencia policial, que veces que hay la eventualidad o la posibilidad de un acto, digamos, delincuencial, ve los temas de esa naturaleza. La segunda fuente es la DIGIMIN, que es más temas de orden político o de conflictividad social, pero también ve obviamente estos temas relacionados con el riesgo de la vida de un mandatario. Y la tercera es la DIRIN, que es la fuerza que depende de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ella debió haber recibido la información de estas tres fuentes para tomar una decisión. Si ella tomó una decisión de viajar pese a este informe de la DIRIN, yo estoy seguro que los otros reportes han sido muy similares, en todo caso la DIGIMIN debe haber sido muy similar al de la DIRIN. Ya aquí tenemos un primer elemento en donde la responsabilidad del riesgo, de asumir un riesgo, le corresponde a la presidenta. En esa ecuación, obviamente, la fuerza de seguridad, si la presidenta decide asumir ese riesgo, es el de estrechar el círculo. Si adicionalmente al viaje, que me pareció un error de lectura política, ella decide descender del estrado para, cuando todavía no están las heridas cerradas ni las explicaciones dadas, desciende, entonces hay un segundo error, porque ella rompe el protocolo. Obviamente, esto estoy seguro, al 100%, no se lo recomendó la policía, ni tampoco la DIN, ni la DIN. Y en esa ecuación, ¿dónde ingresa el comandante general de la policía, el general Angulo, que ha sido removido de su cargo? ¿Cuál era la responsabilidad de él? Bueno, lo que dice la resolución es que él es removido de su cargo por el fracaso en la lucha contra la inseguridad. No mencionan este acto específico. Si nosotros podemos suponer de que esta fue la gota que rebasó el vaso. Entonces, si somos realmente honestos y objetivos,
quien cometió el error fue la presidenta de la República. Y en segundo lugar, la policía tuvo, hay que decirlo también, un desempeño poco profesional cuando ella desciende y decide entregar caramelos. Tenemos justamente, si me permite, señor Valdés, la resolución del peruano para poder compartirla con nuestros televidentes Claro que sí. Justamente dan por concluida la designación del comandante general de la policía. Ahí tenemos un extracto. Al verificarse el incremento de la inseguridad ciudadana, dice, ha traído como consecuencia la declaración del estado de emergencia en varios puntos del país, el aumento de bandas criminales que han configurado estos delitos. Efectivamente, hace referencia a la inseguridad ciudadana, que tiene que ver con lo que pasó en Ayacucho, pues absolutamente nada, al parecer. Tenemos la evaluación de los estados de emergencia, también hace referencia a decretados. Se concluye que no han logrado disminuir la criminalidad que viene afectando gravemente a la ciudadanía a nivel nacional. Entonces hablamos de estados de emergencia, hablamos de incremento de inseguridad ciudadana, que esto no ha logrado disminuir, que no ha pasado nada. Pero lo cierto es que el señor Otárola, hace unos meses nada más, decía que estaba bien el estado de emergencia, que se habían reducido la inseguridad ciudadana, que sí estaban funcionando, vamos a recordarlo. Es lo que han dicho, porque los alcaldes a los que yo he escuchado, que son de los distritos declarados en emergencia, han manifestado, ¿no es cierto?, algunos aspectos críticos, pero también han reconocido el esfuerzo que hace el gobierno para apoyar a la población en estos temas. Pero nosotros estamos preparando, en primer lugar vamos a hacer un análisis, un estudio del resultado, ¿no es cierto?, de estas medidas. Lo primero que podemos sostener es que se ha reducido en un promedio de 28 a 30% los índices de violencia en estos distritos. Hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer, por ejemplo, en el tema de las extorsiones. Los robos a celulares se han reducido, ha habido más capturas. Entonces, señor Valdés, ¿en qué quedamos? Los motivos de lo ocurrido el fin de semana en Ayacucho no están estipulados en la salida del señor Angulo, debido a que la seguridad, el resguardo de la presidenta Dina Boluarte corresponden a la Casa Militar. Y esto que se menciona, el estado de emergencia, eso no está estipulado como falta grave para dar por concluida su designación. Además, hemos escuchado al señor Otárola que dice que eso está funcionando. Entonces, ¿por qué lo sacan? Bueno, esta explicación va a tener que darla, obviamente, el Premier, y va a tener que darla la presidenta, porque además, seamos honestos, o sea, se decretó el estado de emergencia después del efecto y el impacto de las granadas en San Juan de Lurigancho, estando la presidenta en Estados Unidos. Y esto sorprendió hasta el propio ministro del Interior, que había ya en esa época, el general Vicente Romero, había mencionado que no había necesidad de estados de emergencia, que todo se podía controlar bajo los, digamos, parámetros de investigación criminal que estaban vigentes en ese momento. Entonces, a quien se le ocurrió decretar el estado de emergencia para responder un poco a esta demanda ciudadana fue a la señora Dina Boluarte, no al señor Angulo, al comandante general de la policía. Tan es así que jamás nos han mostrado los informes técnicos o los reportes policiales que recomiendan la declaración del estado de emergencia. Si se hicieron, fueron ex post, después de la declaración del estado de emergencia. Por lo tanto, aquí lo que realmente podemos ver es un conjunto de reacciones políticas contradictorias entre sí, que no nos hace más que plantear que este régimen, el actual régimen, tiene muy poco que ofrecer en tornos de seguridad a la población y que obviamente tiene mucho de impulsividad al momento de tomar decisiones. Eso preocupa muchísimo, sin duda, porque necesitamos políticas claras y definitivamente viendo lo que pasó el fin de semana nos hace cuestionar la seguridad que fue violentada, los anillos de seguridad que protegen a la mandataria. Han sido violados, han sido violentados, 2 personas ingresan, agreden a la presidenta, podían haber tenido objetos punzocortantes, podían haber tenido armas, hoy estaríamos hablando de otro escenario. Y hace unas semanas, o hace unos días nada más, la seguridad del hijo de la presidenta también estaba en descuidados, al parecer un acto de negligencia, según dijo el ministro Torres, y les robaron las armas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Frente a qué estamos? Estamos hablando de una serie de eventos que lo que dan cuenta es una gran preocupación con respecto al nivel de
digamos, de profesionalismo y de preparación de quienes están a cargo del cuidado de la presidenta y de su entorno. Eso creo que es evidente, es una verdad que no se puede tapar el sol con un dedo. Sin embargo, creo yo que hay que también poner las cosas en perspectiva, ver hasta qué punto hay otro tipo de responsabilidades. Yo insisto, este protocolo de seguridad fue roto por la presidenta y lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias de la policía para protegerla. Esa es la verdad. Pero aquí hay realmente una suerte de corresponsabilidad, que como consecuencia de ello, como un acto de impulsividad, se decide bajo un, digamos, impulso retaliatorio, ¿no? La ley de talión, no irse contra el comandante general de la policía, eso es otro tema. Yo creo que ahí podemos analizar si lo hizo bien, lo hizo mal, si el estado de emergencia funcionó o no, pese a que esto fue una iniciativa de la presidenta también. Hay muchas cosas que analizar. No olvidemos que ha sido el propio ex comandante general de la policía, el general Angulo, quien en septiembre del año pasado recomendó que se declare en emergencia a la policía porque el 50% de los patrulleros, por ejemplo, no estaban funcionando. En otras palabras, lo que estaba diciendo el excomandante general es a la presidenta y al ministro del Interior del momento y al ministro de Economía es una señal de auxilio. Estamos mal, no tenemos recursos. Lamentablemente, el general Angulo no continuó con ese discurso, no continuó ofreciendo, digamos, testimonios orientados a defender la institución policial en ese sentido, para decirles, estamos en una situación de desventaja. Era lo que continuaba, lo que, digamos, convenía continuar, ¿no? Haciendo. Muy bien. Muchas gracias, señor Ricardo Valdés, por habernos acompañado esta noche. Con gusto. Hasta luego.